¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo super miércoles con el superministro Massa. Así está constituido hoy lo que va a ser el nuevo poder político en la Argentina. Después podemos hablar del presidente si sigue teniendo poder político real, teniendo en cuenta que es el presidente de la nación. Pero digo, mientras estamos grabando este programa, seguramente los anuncios de Sergio Massa lo va a hacer más tarde. Este programa está saliendo a las 9:30 de la noche. Por eso es que no vamos a estar al tanto de los anuncios del nuevo superministro, ese calificativo que el ámbito político le dio a Sergio Massa. Más allá que se puede cuestionar la solidez ideológica de Sergio Massa, si tenemos en cuenta que estuvo ideológicamente en varios ámbitos políticos de diferente ideología, lo concreto es que te puede gustar o no, pero que la mayoría de los argentinos quiere que le vaya bien, porque si le va bien a Sergio Massa en este calificativo de superministro con gran poder político, seguramente le va a ir bien a la mayoría de nosotros. Y un Sergio Massa que presenta una curiosidad política, una alta desaprobación en términos de imagen positiva, pero una alta aprobación de los mercados. Y la prueba es que cuando se supo esta nueva categoría de superministro que va a ser Sergio Massa, que tiene una llegada muy fluida con los mercados, el dólar bajó, los bonos subieron, pero hoy miércoles el mercado es muy ansioso y muy impaciente, por lo tanto volvió a repuntar el dólar. Veremos qué pasa con los anuncios de Sergio Massa. Y decía, acá en términos políticos podríamos decir que la teoría política que usa Cristina Fernández de Kirchner es la teoría del Fórmula 1. ¿Y cómo es? Yo te doy esa Fórmula 1, Sergio Massa, si a vos te va bien, esa Fórmula 1 que se entiende un superministerio con la aprobación de Cristina. Si a vos te va bien, va a ser gracias a mí que te di todo ese poder político. Sin embargo, si te va mal, yo te di todo, Sergio Massa, pero vos chocaste ese Fórmula 1. Y por otro lado tenemos un Alberto Fernández que sigue muy disminuido en su imagen, en su protagonismo, con una agenda muy liviana, una especie de deseo, pero no de una empresa privada, sino de un Estado, que está prácticamente para actos protocolares. Sergio Massa va a terminar asumiendo con más de 500 invitados en un lugar totalmente diferente a lo que fue la frustrada llegada de Daniel Scioli, dos pesos pesados que fueron candidatos a presidente. Así está hoy, veremos cómo nos va. Y ahora pasamos a la siguiente imagen que tuvo que ver, haciendo un poco el anclaje con este tema de Sergio Massa, cuando presenta la renuncia el diputado nacional por Córdoba, Rodrigo de Loredo, que hasta hoy tiene en vilo el radicalismo, y ya vamos a estar hablando, decía esto. La Argentina es una pregunta. La Argentina está necesitando imperiosamente, presidente, de un plan de estabilización y de confianza y de decisiones duras. Y el riesgo de tener un nuevo administrador de la degradación argentina, que las decisiones sean cortoplacistas, es grande. Silencio, entonces, por favor, termine. Para terminar, señor presidente, le formulo una pregunta muy concreta, que me parece que sería una propuesta muy concreta, que sería una gestualidad, que la sociedad la tomaría para bien en esta necesidad de confianza. Sería muy importante, expresidente, que esté dispuesto a renunciar a una pretensión de candidatura para el 2023. Sería poner a la Argentina... Silencio, por favor. Bien, ahí lo cortamos un poco el video. ¿Qué quiso decir de Loredo con eso? Se estaba tratando la renuncia, no el pedido de licencia de Sergio Massa para que asuma en el cargo de superministro, sino de renuncia ya directamente como diputado, y de Loredo pidiendo que renuncie a su aspiración de ser posible candidato a presidente. Va a depender de muchas variantes, primero, para que Sergio Massa sea candidato a presidente. Pero habría que predicar con el ejemplo. Digo, hoy Rodrigo de Loredo, diciendo esto, no resiste archivos si tenemos en cuenta que ni siquiera terminó su mandato como concejal en Córdoba y fue candidato a diputado nacional. Y decía, un Rodrigo de Loredo que hoy tiene en vilo al radicalismo porque no sabe si va a ser candidato a intendente o candidato a gobernador. Lo concreto es que hay un grupo de radicales que quieren que la fórmula la encabece un radical y no un peronista, como dicen, es Luis Juez. Y siguiendo con esto, fíjate lo que se viene
en la rosca política, los allegados. Esto trae seguramente algunas cuestiones que tienen que ver con la política. Daniel Salivi, todo está relacionado con la reelección. En realidad fue una norma electoral, una reforma electoral que se hizo en el 2006, pero los intendentes habían sido elegidos ya en el 2015 con la vieja ley electoral. Entonces están pidiendo que se tome como primer periodo el periodo 2019 para adelante. Bueno, Daniel Salivi ya estaría preparando su candidatura para el lanzamiento como candidato radical. Cuando uno consulta a la fuente que rodean al intendente Salivi, dicen que el radicalismo no tiene candidatos propios. Entonces, por eso sería Daniel Salivi próximamente candidato a gobernador por el radicalismo. Lo concreto es que este capítulo promete más cuestiones de la rosca política. Vamos a ver cómo termina. Bien, ahora sí pasamos a hablar con la invitada que tenemos para hoy. Vamos a ver el Twitter, vamos a estar hablando con Verónica Crescente. El ámbito político empieza a palpitar las elecciones de Marcos Juárez. Por primera vez una mujer será intendenta. ¿Por qué digo por primera vez? Porque las dos candidatas que tienen posibilidades de ganar son mujeres. Una elección nacionalizada que servirá para la proyección de futuros candidatos 2023. Hablamos con Verónica Crescente, candidatos de Unidos por Marcos Juárez. Muchas cosas para hablar si tenemos en cuenta que allí nació el kilómetro cero, denominado kilómetro cero, o el experimento del PRO. Es más, gana ese experimento antes que Macri fuera presidente. Ahí nació todo y seguramente esta elección, como decía, va a marcar el lanzamiento virtual de futuros candidatos. A ver, si gana Verónica Crescente, no tengo duda que Martín Yarlora va a estar ahí también levantándole la mano. Y si gana la otra candidata, candidato del PRO, por ejemplo, Larreta, estaría ahí en Marcos Juárez.